por estar aquí, por haber venido a un acto, más que un acto, un encuentro, porque se trataba de encontrarnos, un acto por los derechos de las mujeres. Claro, yo leía esta mañana unas palabras que hizo Ada Colau cuando presentó Barcelona en Común y decía: las mujeres estamos infrarrepresentadas en todo lo político y estamos, sin embargo, sobrerepresentadas en todo el apartado de cuidados. Y quizás sea eso también un poco lo que motiva actos de este tipo, que en política parece que la inclusión de la mujer se acaba con las listas paritarias o las listas cremalleras, y no nos damos cuenta muchas veces de que debería ir más allá cuando en lo que va de año han muerto 17 mujeres asesinadas, 6 en el mes de mayo, en lo que va de campaña, no se suspenden actos, apenas se habla de eso, y a veces incluso también sirve para estigmatizarnos un poco más. Se habla de mujeres siempre como víctimas. En este acto de lo que se trata es de que veamos qué papeles desempeñamos las mujeres, y se trata también un poco de reivindicar el feminismo sin complejos, porque es una palabra que muchas veces parece estigmatizada, parece que nos asusta el reconocernos como feministas, parece que cuando se plantea un acto así habría que hablar de igualdad, pero claro, ¿cómo narices va a haber igualdad si más del 50% de la población española son mujeres y sin embargo no llegan a puestos de responsabilidad? Entonces, democracia significa empoderamiento, significa tomar partido, y somos pocas aquí esta tarde, y que nadie se asuste si hablamos de feminismo, si hablamos de mujeres o si empleamos el nosotras. Esta mañana decía un compañero: te he visto en un vídeo y estás todo el rato nosotras, nosotras, nosotras. Pues es que llevan décadas hablando de nosotros, nosotros, nosotros. Así que yo creo que esta tarde tenemos aquí una oportunidad para reflexionar sobre el tema, para escuchar a mujeres, para darles voz y para dar voz a todos los que estáis también en el público. Nos gustaría plantearlo no como un meeting, sino como un debate, donde las dudas que tengamos las podamos ir planteando por lo menos y debatiendo entre todos. Así que nada, ya me callo y presento a las compañeras que están, donde se anuncian como actos por los derechos de las mujeres, o veríais mejor incluirlos dentro de otro tipo de eventos más grandes, o qué os parecen ideas como esta. Así que nada, yo cedo el micro. Rompo el hielo. Venga, rompo el hielo yo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí apoyando esta candidatura de Unidad Popular, que es Ganar Fuenlabrada, y que será la candidatura que devuelva las instituciones a la gente y también a las mujeres, ¿no? Preguntabas que por qué es necesario, o si es necesario, el hacer actos como este, en el que, por ejemplo, seamos ponentes mujeres, ¿no? O en el que hablemos de los derechos de las mujeres. Yo tengo 2 hijos, bueno, tengo un hijo y una hija. Lucas tiene 5 años y Olivia tiene 2. Lucas es un ejemplo que pongo muchas veces porque es muy simbólico. Lucas me dice: mamá, las chicas no juegan al fútbol. Y yo, como feminista, pues la verdad que esto es un golpe bajo, ¿no? Y además somos vallecanos, y en Vallecas el Rayo Féminas es campeón. Encima tiene más delito, ¿no? Y claro, pero yo me pregunto, ¿por qué Lucas dice esto? Porque en casa esto no lo ha oído. Y claro, es que Lucas pone la tele y ¿a cuántas mujeres ve jugando al fútbol? A ninguna, ¿no? Lo que no se ve no existe. Y es imprescindible la visibilización de las mujeres en todos los ámbitos, no solamente en el de los cuidados, como decíamos, ¿no? Y traigo aquí también entonces a Olivia, que tiene 2 años, y que a mí me gustaría que Olivia pues viera ejemplos en la tele o en actos como este, para que ella tenga como ejemplo también a lideresas y bueno, pues vea, se encuentre reflejada y quiera ser de mayor pues o política o científica o pirata o quiera salvar el mundo, ¿no? También como mujer. Bueno, yo quería hacer una pequeña aportación a lo que dice la compañera. A mí me gustaría que no hicieran falta este tipo de actos, porque eso significaría que de verdad existe una igualdad, que de verdad la mujer está completamente integrada en todos los aspectos de la vida cotidiana, social, política, laboral, pero a la prueba nos remitimos de que hace falta, y entonces estos actos, claro que hay que hacerlo.
Después, lo que quería aportar era que inclusive has dicho, somos aquí las mujeres los que estamos reivindicando nuestros derechos. Pues yo, de verdad, encantada de que estén mis compañeras, pero a mí no me hubiera molestado en nada que hubiera aquí un hombre o dos también defendiendo los derechos de las mujeres también, porque a mí con mi compañero cuando habla en femenino y cuando defiende los derechos de las mujeres me encanta y más le quiero todavía, porque me di cuenta de que sí que es verdad que hay personas que han dado ese paso, que están progresando y necesitamos vernos también en las dos orillas, ¿no? Entonces, no solamente estos actos hacen falta, sino que lo que hace falta también es que los hombres los estén reivindicando también y nos estén defendiendo a nosotros también, es mi opinión. Yo creo que estos actos sí que son muy importantes. Hablábamos el otro día también algo parecido a lo que estamos hablando ahora, y es que las mujeres tienen que ser un referente. Tiene que haber referentes para que otras mujeres den el paso de, pues, o de estar haciendo política en el cole, de estar haciendo política en el parque, a estar haciendo política en los movimientos sociales, y de los movimientos sociales saltar a las instituciones. Pero es verdad que necesitamos todavía no se nos ve bien, y como decir, lo que no se ve no existe. Y creo que estos espacios son una herramienta para visibilizar el empoderamiento de las mujeres. Y bueno, principalmente pues eso, que creo que son unos espacios muy importantes estos, y cualquier otro, bienvenidos. Bueno, yo como tengo poco que añadir a lo que han dicho mis compañeras, voy a poner ejemplos claros de por qué creo que estos espacios son necesarios, ¿vale? Primero, porque creo que estamos en un momento en el que a nosotras nos maltratan y nos violan desde que nos levantamos de la cama hasta que nos volvemos a acostar en la cama, aunque con quien nos acostemos sea con nuestra pareja. Pero además de eso, y aquí voy a poner el caso de la compañera Ruth, que ha sido mamá, y del compañero Alejandro, que ha sido papá. A Ruth la preguntan, pero ¿y esto de ser madre y estar en política? ¿Es difícil? Todavía no he escuchado que esa pregunta se la hagan a Alex. Y por eso creo que estos espacios son necesarios, porque seguimos en un momento en el que somos madres y después políticas, somos cuidadoras y después maestras. Entonces sí, en ese momento son necesarios estos espacios. Bueno, voy con otra. Cada vez, y se acaba de decir aquí, cada vez que hablamos muchas veces de mujer, parece que repetimos roles, ¿no? Incluso en las preguntas. Pues eso, ¿qué tal llevas, qué tal compaginas la maternidad con la política? O políticas de conciliación de vida familiar y vida laboral parece que van dirigidas solamente a mujeres, o se habla de mujeres como víctimas, que lo son, de la violencia machista, pero se acaba ahí el papel de la mujer, o va más allá, y cómo puede ir más allá con partidos nuevos, con movimientos nuevos, incluso cómo se ve desde dentro de esos partidos la participación de las mujeres, porque yo creo que muchas veces hemos escuchado a compañeros en asambleas, bueno, me subo que está mi mujer ya con los hijos y voy yo a darles por lo menos un beso antes de que se acuesten, y entonces es como, o tenéis todo el apoyo también de mi mujer, y tu mujer ¿por qué no está? Y entonces un poco por eso, a ver qué os parece. Vale, por un lado, con lo de las propuestas, sí es cierto que, perdonadme que estoy con alergia y me hago un poco, como decías antes, al final siempre se nos acaba viendo como víctimas. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues, por ejemplo, con la manera con la que nosotros hemos hecho el programa y con las medidas que van dentro de este programa. ¿Por qué digo esto? Porque en el programa ha participado toda persona que ha querido, con las propuestas que ha querido, y la perspectiva de mujer está incluida desde economía a urbanismo, está en todos los puntos. Y no nos reducimos a un plan integral de igualdad, que es necesario, pero que no tendría ningún tipo de sentido sin tener esa perspectiva en todas las demás propuestas. Bueno, hace poco había un acto en Madrid de mujeres que transforman ciudades, que ese era el título. Estaba Tania Sánchez, Inés Sabanés, Ska Keller, y hablaban un poco de, bueno, entre otras cosas, hablaban de la valentía de las mujeres, que les decían, ellas habían escuchado, ¿no?, las preguntas de eres candidata, qué valiente, qué valiente. Y esas preguntas no se las hacen a los hombres. Normalmente no se dice, que eres candidato, te presentas a las elecciones, ¡jo, qué valiente! Pues si es valiente, va por otros términos, ¿no? Va por la situación que hay y demás, pero cuando se le pregunta a una mujer, es qué valiente, es que eres mujer,
y parece que es un paso más. Y hablando de las valentías, pues encontramos que hay mujeres muy valientes en todos los ámbitos de la vida, y eso se refleja en nuestro programa, porque hay mujeres muy valientes cuando sus hijos, que son menores, que a lo mejor tienen 4 años, y les dicen que no soy un niño, que soy una niña, y va la madre y busca información y se patea las asociaciones es capaz de coger a todo un cole y reunirlos y decirles: mi hijo no es un niño, mi hijo es mi hija, es una niña. Eso es una valentía también, y ahí tienen que estar los ayuntamientos detrás para informar a estas personas, para asesorarlas, para darles el apoyo y para visibilizar esto que existe, ¿no? Valientes son también pues cuando hay una mujer que tiene diversidad funcional y se plantea una meta, y esa meta la consigue, y las instituciones tienen que estar también detrás, garantizando las cotas en el empleo, en las empresas privadas también, garantizando que esas mujeres lleguen a más. Y bueno, y así podríamos tener un montón de ejemplos. El otro día, no me voy a extender porque es que serían muchísimos ejemplos. El otro día conocimos un ejemplo de una chica en el Parque Agrario que es bióloga y se ha decidido emprender en un proyecto de cultivo de proximidad, de ecológico, y quiere comercializarlo y demás, y que está en un ámbito también de hombres, y bueno, pues ahí también tienen que estar las instituciones detrás, ¿no? Diciendo, pues tenemos un parque agrario en Fuenlabrada, vamos a fomentar este campo agrario y este parque agrario, y iniciativas como esta que ha tenido esta mujer, vamos a multiplicarla. Si ha salido bien o si no ha salido bien, pues para eso están también, para apoyar y para asesorar. Es decir, que en el programa no es solamente mujer como violencia de género, que también tienen que estar, porque y además también viene contemplado, porque tenemos soluciones habitacionales y tenemos un montón de propuestas. Es que es transversal, o sea, tiene que estar en todas las concejalías y en todos los ámbitos de la vida, y así tienen que estar en las instituciones reflejado. Bueno, entiendo es que me he perdido un poco al final escuchando a mis compañeras, porque además hablan también, que era la pregunta enfocada un poco a la dificultad de las mujeres hoy en día a la incorporación al mundo de la política, ¿no? Algo así. No, así solo se nos tiene en cuenta para, pues eso, ¿no? Como planes contra la violencia de género, vale, planes que faciliten la incorporación al mercado laboral, y ahí se acaba. Vale, a ver, yo te digo, hay en partidos políticos que nos pueden gustar más o menos incluso, pero siempre, aunque sea por tema de elecciones, han puesto en sus propios programas la igualdad en la mujer, igualdad en los salarios, y sin embargo eso siempre ha costado muchísimo ponerlo en práctica. Realmente seguimos teniendo todos estos defectos, ha gobernado quien haya gobernado, seguimos en la misma problemática, y a ver, es verdad que se nos acaba relegando a eso, a la mujer se la reconoce en cuanto al problema de género, a los problemas a lo mejor de desigualdad, o se las mete en el tema a los cuidados y demás, y nos cuesta muchísimo estar ahí delante. Pero también todo esto es un problema de educación, creo yo, evidentemente, e incluso las mujeres muchas veces somos las culpables de que realmente incluso no educamos bien a nuestros hijos, y todo al final sigue un proceso. Entonces, si esto está diagnosticado y ya se sabe, lo que tenemos que conseguir es que ahora, cuando entremos realmente, y además nuestro partido lo lleva en su programa y lo quiere poner en la práctica, sea efectivo, sea real, sea cierto, que de verdad se cuente con la mujer, de que de verdad como es transversal, que esté implicada la mujer en todos los puntos de nuestro programa y demás, participando, y entonces ya dejaremos de estar tipificadas en el maltrato de género, en los cuidados a la familia. Pero claro, todo esto también es que es tan difícil, es algo que está constatado, pero nos va a costar salir adelante, porque nosotras mismas a veces nos cuesta asumirlo. O sea, las propias mujeres no se dedican a política porque parece que es muy complicado, que es muy difícil, que somos tontas, que somos lelas.
Inclusive una mujer de pronto se dedica a esto por lo que sea, porque has visto que tienes que darle la cara, porque tienes que sacar a tu familia adelante y no solamente pasa por buscar el dinero al final de mes, sino pasa también por salir a la calle, levantar la voz y decir yo quiero una igualdad, yo quiero unos derechos, yo quiero... Y cuando te ven, te miran y eres violenta o te catalogan de violenta, o si levanta la voz un poco más que un hombre ya te miran de aquella manera. Y las propias mujeres te miran así. Entonces es que es una pescadilla que se muerde la cola con la que vamos a tener que luchar hasta muchas veces con nosotras mismas. Pues sí, de acuerdo con lo que han comentado todas ellas. Y bueno, pues por añadir algo, ¿no? Digamos que para que esto no pase, para que esto no ocurra y en un programa electoral o en unas medidas que esté implantando, que esté llevando a cabo una institución, no se nos circunscriba solo a las medidas de violencia de género o a un plan de igualdad muy concreto, pues digamos que las políticas tienen que estar impregnadas de la igualdad de género, ¿no? De esta mirada violeta, y que es lo que se llama mainstreaming, que la feminista nos gusta ponerle nombres raros a las cosas y a esto lo hemos venido a llamar mainstreaming, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, pues eso, el mainstreaming es eso, es que todas las políticas estén impregnadas de una mirada violeta, ¿no? Y se trata de eso, de que cada política, de que cada actuación, de el modelo de ciudad que queremos, pues esté pensado también en cómo afecta a las mujeres, ¿no? Y que todo tenga una evaluación de un impacto de género, es decir, de que se afecta de una manera o de otra a hombres y a mujeres, ¿no? Pero para lograr esto, pues tanto en las instituciones como en los partidos o en los movimientos debe haber una voluntad política, ¿no? Y en ocasiones, bueno, pues esta voluntad política no es tal o no es la que debería. Creo que nosotras y nosotros tenemos que tener dos estrategias diferentes para lograr esto. Una de ellas es tener espacios mixtos, porque en la medida en que los hombres estén implicados también en esta lucha por la igualdad, que también les afecta a ellos, aunque sea en otra medida, pues solamente en la medida en que hombres y mujeres luchemos por esto, lo conseguiremos, ¿no? Y solamente en la medida en que las instituciones tengan a hombres y a mujeres con esta voluntad política, solo se logrará, ¿no? Pero por otra parte, también es necesario, y yo soy partidaria de esto también, que existan espacios exclusivamente femeninos, ¿no? Porque en la medida en que nosotras sufrimos una desigualdad y una discriminación en determinados ámbitos, pues solamente cuando nosotras pongamos en común esas estrategias lograremos crear sinergias entre nosotras y lograr estrategias comunes, ¿no? Que luego las compartiremos con los compañeros, las debatiremos incluso, pero será una lucha común, pero que parta de... ¿Qué tipo de espacio? Pues un espacio como este, en el que, por ejemplo, las mujeres estemos como ponentes exclusivamente, ¿no? ¿Quién mejor que las mujeres para expresar cómo nos sentimos, cómo entendemos que podemos estar discriminadas, o por qué creemos que tenemos peor salario por igual trabajo, o por qué somos las mujeres las que morimos en manos de los hombres? O, bueno, creo que como todavía existe esa discriminación y esa desigualdad que no debería existir, pues creo que debemos seguir esas dos estrategias, ¿no? Para una en conjunto, en común y de la mano con los hombres, y otra nosotras. Creo que eso suma a que logremos estrategias comunes, tanto entre nosotras como entre nosotros, ¿no? Es mi opinión. Pero vamos, se abre el debate, ¿no? Sí, ¿quieres decir algo? Ya lo he dicho. No, que si quieres decir algo más que no. ¿No? Vale. Como Ganas Fuenlabrada tienen planes que apuestan por esa igualdad y por esa participación de la mujer. Se ha hablado de un plan transversal, un plan integral de igualdad, que en el caso de Ganas Fuenlabrada es transversal, pero que sí que creo que podríamos ahondar un poquillo en ello y entender medidas que a lo mejor la gente cuando lo ve no lo entiende, porque te dicen, pues sí, pues es transversal, pero ya tenemos un Día de la Mujer, o ya el ayuntamiento, eso, el día 8 de marzo, pues nos da lazos morados. Y ver un poco en qué, claro, y ver un poco en qué consiste eso, en cómo afecta a las diferentes concejalías, que puede ser desde urbanismo hasta educación, y en educación a lo mejor lo entendemos todas como algo más
más común, pues sí, a mi hijo hoy en el cole le han dicho, pues van allí monitores del ayuntamiento y les cuentan lo importante que son las mujeres, pero es que a veces los nombres de las calles tienen nombres que son solo de hombres, a veces los nombres que se ponen a la biblioteca son nombres de hombres, y a veces no se tiene en cuenta a lo mejor que cuando nos bajamos eso del autobús y a las 3 de la mañana el autobús que nos trae de Madrid, hay 3 paradas en toda Fuenlabrada y cuando vamos por la calle no nos sentimos muy seguras. Entonces es por si podéis explicar mejor este tipo de medidas. Vale, yo si nos importa voy a hablar un poquito de urbanismo, voy a intentar ser muy breve, pero puedes cortarme cuando quieras, ¿no? Vale, ¿por qué creo que es importante la perspectiva de género en urbanismo? No solo por lo que decías de las paradas de autobús y demás, que no dejan de ser una medida de seguridad, ¿vale? Porque para sentirme segura no necesito que yo vaya andando por la calle cuando me bajo del autobús y haya 3 coches patrulla detrás siguiéndome. Eso no me da ningún tipo de seguridad, os lo garantizo, ¿vale? Pero sí que necesitaría que en la calle en la que me deja ese autobús todas las farolas funcionen, que esas calles no sean calles cortadas. Este tipo de cosas que nos parecen tonterías, sobre todo a nosotras, si vamos un día andando a las 3 de la mañana camino a nuestra casa y vemos que alguien nos sigue, aceleramos el paso y venga, vamos a tomar otro camino que es más directo y te metes en una calle cortada. Pues esto es difícil y realmente creo que es algo que desde las instituciones se asimila más bien poco. Además de esto, creo que es necesaria una ciudad accesible, no solo para el punto de vista de las personas dependientes, y aquí sí que volvemos un poco al tema de la mujer y los cuidados, pero es que como somos nosotras mayoritariamente las que estamos cuidando de esas personas, también necesitamos medios, ya sea en autobuses, ya sea para entrar al médico. Y aquí sí que quiero hacer especial hincapié porque el otro día vi algo que me pareció muy curioso. Fui al médico y había un cambiador de pañales en los aseos masculinos y casi lloro. O sea, cuando llegamos a este punto creo que se ve totalmente claro porque es necesario la perspectiva de género en urbanismo. Bueno, a nivel autonómico hay bastantes competencias que bueno, pues pueden hacer que exista una comunidad de Madrid que sea igualitaria y que trate de forma igual a hombres y a mujeres, y sobre todo que logre que no exista esta discriminación, ¿no? O esta desigualdad. En materia educativa, por ejemplo, es necesario que no existan colegios que segreguen por sexos, o que la educación de 0 a 3 esté garantizada de tal manera que bueno, pues permita que las mujeres, que son las que habitualmente realizan el cuidado de los peques, tengan un peor acceso al empleo, ¿no? En materia sanitaria, por ejemplo, existen varias medidas en el programa, como por ejemplo garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, o por ejemplo el garantizar la reproducción asistida a mujeres lesbianas, bisexuales y que no tengan pareja, que no dependan de llevar a un hombre al lado a la clínica para poder tener acceso a esta reproducción asistida, ¿no? Otras medidas importantes son, bueno, pues las relativas a justicia, a garantizar unos juzgados de violencia de género que permitan un acceso en condiciones a las mujeres víctimas de violencia de género, aunque en este sentido hay bastantes competencias estatales y por tanto esto es un poco más difícil, pero también llevamos medidas. Y una medida importante es que en materia económica, en el programa electoral de Podemos, existe un importante apartado de la economía de los cuidados, en la medida en que pone en el centro las necesidades básicas de la vida y por tanto entiende que para que la economía sea una economía justa y eficaz en esta sociedad deben tenerse en cuenta los cuidados, ¿no? Y por eso aboga por una economía basada también en los cuidados que pongan la vida en el centro. No sé si alguien del público quiere preguntar algo, quiere profundizar en lo que han explicado cualquiera de las ponentes. Si tenéis alguna duda, algo que... Sergio. Ah, no, se lo llevo yo. Está sentado. Está sentado.
Yo quería... Joder, los mosquitos. Ahora. Yo quería preguntar, al hilo del tema anterior, ¿vale? Del tema de los espacios mixtos y espacios solo de mujeres. Siempre algo que me ha parecido muy curioso es que nadie plantea que en la lucha antirracista en Estados Unidos los líderes de los movimientos de personas negras y demás fuese un varón blanco, y sin embargo en la cuestión de las mujeres siempre se pone en cuestión aquellos espacios en los que son solo de mujeres. Y teniendo en cuenta que son dos colectivos o dos grupos de gente que al final están en igualdad y demás, y creo que es una lucha con bastantes diferencias, pero a la vez bastante parecidas a lo que persiguen, y que lo llevan muchas personas, el por qué esta diferencia y por qué nadie cuestiona que los líderes de los movimientos en Estados Unidos tengan que ser negros y representan a negros, y por qué se cuestiona eso en el caso de las mujeres. Bien, comparto tu reflexión, ¿no? Más que una pregunta, casi es una reflexión, ¿no? Yo creo que son estrategias que se deben seguir. Efectivamente, nadie va a poner en duda si alguien defiende los derechos de las personas negras, ¿no? O sea, que si una persona blanca los defiende, será bienvenido, ¿no? Pero desde luego, quien tiene que liderar esa lucha, ¿quién mejor que liderar esa lucha que las personas que la sufren, ¿no? ¿Por qué con las mujeres sí se cuestiona y por el otro no? Pues tal vez porque por la mochila que llevamos atrás, por los roles de género, porque las mujeres se han quedado a lo largo de la historia, han estado en un segundo plano, y las que han pasado al primer plano han sido siempre muy cuestionadas. ¿Por qué? Pues porque no había... La verdad es que, claro, en la cuestión racial pasaría lo mismo, pero yo creo que es más bien por género, porque al final hablamos de mujeres, y las mujeres pues han estado más invisibles en la historia. ¿Tú tienes la respuesta? ¿Tú tienes alguna reflexión? Mira. Bueno, no sé si tengo la respuesta, pero creo que tiene mucho que ver con alucinar cada vez que se hacen ciertas afirmaciones por parte de las mujeres, y con infantilizarnos y el sentimiento de tener que cuidarnos siempre, ¿no? Como que no vamos a poder solas. Y luego también hay una parte de ego. Hay muchos tíos que si no tienen casito no lo soportan, y entonces si no son ellos los que lideran, aunque no sea de una manera abierta, lo llevan muy mal, ¿no? Entonces tú no sabes lo que haces, mejor te digo yo cómo te empoderas, que tú solita no sabes, y eso vaya patadas. Bueno, yo no sé, también mi opinión, te digo, normalmente un hombre se levanta y quiere defender una causa y no se le cuestiona, es lícito, es legítimo. Una mujer se levanta y defiende una causa y sí que se la cuestiona, y ella tiene que justificarse. Inclusive, ¿por qué la mujer defiende los derechos de las mujeres? Uy, porque seguro que ha sido maltratada. Uy, porque seguro que la han despedido. Uy, porque la han acosado. Uy, porque la han violado. Uy, porque... La mujer siempre tiene que estarse justificando, y parece que solamente se puede defender si le han pasado esas cosas. ¿Que han pasado a veces? Sí, claro que han pasado, y por eso estamos también siempre reivindicando nuestros derechos y demás, y exigiendo que no nos vuelvan a pasar, pero se nos cuestiona todo, se nos justifica todo, y entonces la mujer también a veces no da ese paso, porque si tú sales a defenderte, te van a estar sacando las cosas que te han pasado o que te han dejado de pasar, y tienes que estar enseñándole la vida a la gente, tu vida, y tienes que abrirte en canal cuando no tienes por qué. Eres una mujer que quiere defender los derechos de las mujeres, y a nadie le interesa si te han maltratado o no te han maltratado. Y sin embargo un hombre defiende lo que quiera defender y nadie le va a preguntar nada. Entonces la mujer tiene que estarse siempre justificando, y la palabra es exponiéndose. Y eso cuesta mucho también. Exponerse es muy peligroso y no todo el mundo tiene los arrestos, creo yo.
con lo que se ha dicho antes respecto al ejemplo que ha puesto Sergio de la lucha por los derechos de las personas negras en Estados Unidos, de facto también pasó que los blancos bien intencionados de las universidades se cuestionaban el no liderar esa lucha, en el core y demás. Entonces, claro que cuestionaron, nosotros tenemos las estrategias, nosotros venimos del activismo estudiantil y somos nosotros quienes os vamos a permitir utilizar estos espacios, pero liderándolo por nosotros. Ahora nos parecería algo ridículo, ahora nos parecería algo estúpido. Pues esto pasa exactamente igual. O sea, quien nos cuestiona continuamente que las mujeres sigamos las dos estrategias paralelas, que necesariamente tienen que ser paralelas, como las que ha comentado María, yo supongo que dentro de, no sé, cuando vayamos conquistando esos espacios se va a ir normalizando este asunto, pero que de facto pasaba porque a las personas negras, con toda la buena voluntad del mundo, igual que muchos hombres tienen toda la buena voluntad del mundo para cedernos espacios, se pensaba que no era gente acostumbrada a cierto tipo de lucha, no era gente acostumbrada a cierto tipo de hábitus social, no era gente acostumbrada a ciertos espacios y que por tanto tenían que ser aconsejados, asesorados, tal, continuamente, hasta que fueron ellos quienes, de hecho, en un momento dado deciden, y no me quiero meter en este tema, pero por eso sí entiendo la necesidad de espacios no mixtos. Ellos, en momentos puntuales de la lucha por los derechos civiles de las personas negras, deciden que no quieren que los blancos participen, porque se les había cuestionado ese espacio. Entonces también entiendo que muchas veces, cuando nosotras en la mani del 8 de marzo, en cualquier acción, sí que hay una parte hecha solo por nosotras, es porque estamos un poco cansadas de que sean ellos quienes otra vez tengan que abanderarla. Y la mani del 8 de marzo es un ejemplo de una mani totalmente abierta que luego se pone en cuestión por propias personas que no van, que por qué tiene una parte al final de la mani donde solo vayamos mujeres, cuando, no sé, yo tengo miles de compañeros feministas, hombres, cada vez más afortunadamente, que están súper orgullosos de que nosotras mismas tengamos que tener espacio, pero es que aunque no lo estén, nosotras mismas tenemos que estar orgullosas de tenerlos y conquistarlos cada día. Y ya cierro esta intervención con, a la hora nosotros de enfrentarnos a elaborar el programa de Ganar Fuenla, fue también una disputa, ¿no? Metemos igualdad en un aparte, lo hacemos transversal, ¿cómo se hace transversal? ¿Cómo pones encima estas demandas frente a otras? Y al final optamos por que está en anexo y a la vez está incluido en todos los ejes programáticos, porque nos parecería un sinsentido que se quede en un anexo, porque un anexo al final pues se guarda en un cajón y si hay voluntad política se queda al final de la agenda política y entonces no marcas una agenda. Si lo tenemos incluido en todos los ejes, cuando tengamos que mirar un plan de urbanismo vamos a ver que hacemos falta ahí, cuando tengamos que mirar un plan de trabajo vamos a ver que hacemos falta ahí. Ya. ¿Más preguntas? ¿Más reflexiones? Yo tengo una medio pregunta, medio reflexión y a ver, está claro que en este tipo... Joder, me impresiona lo alto que está esto. Está claro que en esta lucha las mujeres tienen que ser las protagonistas, pero muchas veces entre los debates con los compañeros y con los compañeros y las compañeras, yo muchas veces planteaba también que, y esto no es por hacernos protagonistas a nosotros, que parece que siempre tenemos que, pero muchas veces la pregunta es si no creéis que muchas veces no solo hace falta empoderar a la mujer y quitarle esos roles que por defecto se le asignan, como es el de los cuidados, etcétera, ¿vale? Y también asignárselos a los hombres, porque yo muchas veces he planteado, ¿no? ¿Por qué parece que a nosotros también se nos tiene que asignar? Porque el machismo no solo es negativo para la mujer, muchas veces nosotros parece que no podemos ser sensibles, que no podemos ser débiles, etcétera, y si no creéis que también hace falta un poco nivelar esos roles, quitarlos a vosotras y asignárnoslos a nosotras, y bueno, y al revés también. No sé si se me ha entendido la pregunta. Vale, a ver, respecto a... Yo lo digo todo el rato, intento ser breve, ¿vale? Pero es que no me sale. Respecto a lo de los roles, no creo que sea tanto una cuestión de quitárnoslos a nosotras y ponerlos a vosotros, sino de una cuestión feminista que es, los roles son estos. Y no hay rol aquí masculino, rol aquí femenino, no.
Se trata de compartir roles, de tumbar los roles, de qué débil eres si lloras, porque eso me da igual que se tome como un oh mujer bonita que estás llorando, o hombre, y además lo voy a decir, oh hombre marica que estás llorando porque se utiliza así. Y por lo tanto lo que tenemos que normalizar es una persona que llora. ¿Qué hay de malo en llorar? ¿Porque yo soy más bonita o tú eres más débil? Sí, al final, a ver, vamos dando pasos. Y en el tema de cuidados, pues parece que cada vez es más normal, ¿no? el que los hombres también se dediquen a los cuidados. Lo que pasa es que hay que seguir avanzando y hay que corresponsabilizar, ¿no? Los cuidados y las tareas y las actividades fuera de casa, en ámbitos de política o en ámbitos de participación. Hay veces que a lo mejor los hombres en ciertos espacios pues sí que tienen que dar un paso atrás, no, en espacios, sobre todo por ejemplo en espacios políticos, que parece que cuesta más que lleguen las mujeres. En empresas privadas, cuando las mujeres llegan a unos cargos o acceden a cargos de responsabilidad, parece que cuesta menos que en política, que accedan y cuesta, ¿no? Pero en política parece que cuesta más que las mujeres lideren, que vayan en cabeza de lista, aunque ahora se está viendo que se está cambiando, pero parece que cuesta. Y hay veces que a lo mejor el hombre sí que tiene que dar un paso atrás y no ser el primero que se lance para liderar estos movimientos. Bueno, es que también es repetir más de lo mismo. En el fondo es que todo parte de la educación que hemos recibido, y es que hasta que no consigamos que eso cambie, nos va a costar cada vez más. Sí es verdad que está pasando, que hay cambios, que hay avances, en algunos lugares están siendo bien, en otros todavía cuesta muchísimo, y es un problema de educación, es que no hay otra. O sea, y hasta que no cambiemos el sistema educativo, donde todo esté perfectamente integrado y donde se tumben esas paredes, porque si hay un rol hay una pared, no tiene que haber roles, no tiene que haber paredes. Entonces, cuando te levantas por la mañana con tu pareja, da igual quién hace la cama, si el hombre, si la mujer, da exactamente igual. O sea, y así con todo, es el día a día, es lo cotidiano, y empezamos con el seno de la cama, ya nos referimos a la política, a terminar siendo presidenta del gobierno. O sea, sí, es importante el papel que adopten los hombres, ¿no? Y me parece interesante ese debate en cuanto a qué papel deben jugar los hombres en esta lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, por el feminismo, ¿no? En este sentido, bueno, pues creo que es importante también el deconstruir la masculinidad, ¿no? Y pensar cómo ejercen los hombres esa masculinidad también para cambiar el mundo, ¿no? Pero por no ceñirnos un poco a este debate, a mí me gustaría traeros aquí una reflexión, si me dejáis que me extienda un poco yo. Me gustaría, ya que estamos aquí en un espacio de debate de una candidatura de Unidad Popular, pues me gustaría hablar con vosotros y vosotras, bueno, pues cómo veo yo que afecta esto al papel de las mujeres en la política, ¿no? Como estoy viendo yo, que estoy visitando muchos municipios en esta campaña electoral y me está sirviendo para visitar muchas candidaturas de Unidad Popular, ¿no? Hemos sido educados y educadas con diferentes roles y bueno, pues por ser simplistas nos han educado a que los chicos son valientes, inteligentes y se dedican a lo público, y las mujeres o las chicas pues somos cuidadosas, obedientes, incluso a veces sumisas, y además tenemos que ser discretas y bueno, pues tenemos que ceñirnos un poco a lo privado, ¿no? Esto evidentemente es una simplificación, pero bueno, que romper estos roles es lo que cuesta trabajo, ¿no? Y fruto de esta educación en la que nos asignan estos roles y estos estereotipos, pues bueno, pues los hombres, los niños quieren ser superhéroes y las niñas quieren ser princesas, ¿no? Y es difícil cambiar esto, ¿no? Porque yo claramente así lo veo en mis hijos, por mucho que intento transmitirles otras cosas, ¿no? Esto, ¿cómo se traduce luego en la política, ¿no? ¿Y por qué traigo aquí esto? Pues en las candidaturas de Unidad Popular, y estoy convencida al 100% de que en Ganar Fuenla ha pasado también, cuando se han compuesto las listas electorales y cuando se han presentado a las primarias
las mujeres y los hombres de la candidatura, pues había que poner también a mujeres en la lista, como es evidente, ¿no? Para candidatas a concejalas. Y en este tramo, pues en esta fase se le dice a las mujeres: oye, ¿te presentas a candidata? Veniros. Y entonces siempre se contestan dos cosas, vamos, en la mayoría de los casos, el 90% de los casos. Cuando a una chica se le pregunta o a una mujer si se anima a ser candidata en las listas electorales, contesta estas dos cosas. Primero, uy, no, yo es que no me veo, no, es que no me veo capaz. Y otra, y cuando las compañeras o los compañeros le dicen: pero ¿cómo que no? Pero si tú has dirigido el AMPA o la asociación de no sé qué, o estás perfectamente capacitada. Bueno, vale, ya, pero es que no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo porque mi padre, porque mis hijos, porque mi marido, porque no cuánto, porque es que tengo que hacer esto, no tengo tiempo, ¿no? Entonces, esto, claramente, es que, vamos, estoy convencida de que en Ganar Fuenla han pasado casos de estos. Os reís y esto es que sí. Esto es, digamos, fruto de una, que no se sienten capaces las mujeres o que dudan de su capacidad, es decir, que no se sienten lo suficientemente empoderadas, y dos, que los tiempos, el reparto de los tiempos todavía en nuestra sociedad está desigualmente repartido, ¿no? O más que desigualmente repartido, está desigualmente asignado o ¿cómo diría? Es decir, si alguien entra en mi casa y está sucia, pues van a decir: una guarra esta, ¿no? Claro, es mi culpa, no es que mi marido o mi chico sea un guarro, sino que es mi culpa, ¿no? Por tanto, no es que en la práctica a lo mejor limpie yo en casa, pero sí que la presión social sobre esas tareas, sobre esos tiempos, sí que recae sobre nosotras fundamentalmente, ¿no? Por tanto, creo que es importante hablar de este empoderamiento y de este reparto de los tiempos, ¿no? Como manera en la que afecta a cómo participamos nosotras en política, ¿no? Y luego querría también añadir un tercer elemento, que es el de la hostilidad, el de la conflictividad. La política tiene muchos costes personales y tiene además, bueno, pues es un mundo duro. Hay muchos conflictos, hay muchas presiones y bueno, pues esta conflictividad o esta hostilidad, o incluso esos espacios donde se toman las decisiones políticas, son muchas veces hostiles para nosotras, ¿no? A nosotras nos han educado sobre todo en mediar, en cuidar, en espacios más amables, ¿no? Digamos, en la cooperación, en el diálogo, ¿no? Y por tanto nos sentimos más cómodas en otros escenarios, ¿no? Creo que esto está cambiando y que, bueno, pues antiguamente, en la vieja política, las decisiones se tomaban en los bares, en los pasillos, ¿no? Y esto está empezando a cambiar. Y no sé si es primero el huevo o la gallina, pero lo cierto es que en las candidaturas de Unidad Popular hay cada vez más mujeres protagonistas en la política, y lo cierto es que en las candidaturas de Unidad Popular la forma de hacer política y cómo se toman las decisiones son basadas más en la cooperación y en el diálogo, ¿no? Entonces, no sé si es que hay más mujeres protagonistas en las candidaturas de ciudadanas, en las candidaturas de Unidad Popular, porque la forma de adoptar esa política es más dialogante y más de la cooperación, o si, no sé si hay más mujeres por eso, o si la política es así porque hay más mujeres, o todo junto, ¿no? Pero lo cierto es que en la práctica cada vez hay más mujeres protagonistas, y lo cierto es que la política cada vez se hace más desde la cooperación y desde el diálogo, ¿no? Por tanto, que ahora se habla mucho del cambio, el cambio político, bueno, pues creo que es importante que este cambio político que traigamos sea construir una sociedad en la que también las mujeres seamos protagonistas, en la que hombres y mujeres seamos iguales y en la que seamos corresponsables también, ¿no? Tanto en la política. ¿Alguien del público quiere añadir algo? Sí. Hola. Uy, yo es que tengo la voz muy potente. Estoy muy de acuerdo contigo, yo soy maestro y llevo varios años por ser interino
visitando varios colegios, y yo soy maestro de infantil y primaria, y de verdad me pongo malo cuando veo a mis compañeras de infantil y a mis compañeros también, pero en infantil es verdad que en un 90% son todas mujeres, transmitir desde edades tan tempranas tantos prejuicios y sobre todo tantas señales que marcan a las niñas y los niños para siempre, ¿no? Entonces, al igual que estoy de acuerdo con el sistema educativo, que es para mí el principal problema de este país, y siempre me agarro al proverbio este africano que dice: hace falta toda la tribu para educar a un solo niño o niña. Yo añado: hace falta toda la tribu para educar a un solo niño o niña. Hace falta toda la tribu para cambiar el sistema educativo, ¿no? Que muchas veces se cree que esto del sistema educativo es culpa de las maestras, los maestros o los papis y las mamis. A esta reflexión, que aunque las transferencias educativas del sistema educativo sean nacionales o estatales, ¿qué propuestas pone encima de la mesa Ganar Fuenlabrada desde un lado también femenino para cambiar en los coles todas estas transmisiones de roles machistas, que incluso muchas de ellas vienen desde la parte femenina? ¿Qué desde nuestro terreno local podemos hacer en los coles para cambiar todo esto? Contesto, pero vamos, me añadís. En educación, dos cosas. Educación formal, la que damos a diario los profes y las profes. Por un lado, cuando decimos lo de favorecer un modelo inclusivo, o incluso cuando hablamos de medidas tan necesarias como que el suelo público es para la educación pública, es porque la educación pública primero no segrega, y la concertada o la privada tiene su derecho de hacerlo. Entonces, si desde el ayuntamiento no cedemos terrenos a este tipo de colegios, estamos previniendo. Pero además, en el día a día, cuando se habla de un modelo inclusivo quiere decir también incluir a las familias. Incluir a las familias supone que las familias participen y que entre todos nos participemos, es decir, que a veces uno por sí mismo no cae en estas reflexiones de ¿a qué juega mi niño o a qué juega mi niña? De que a veces si los propios padres y las propias madres llegaran a un patio de colegio y vieran cómo las niñas ocupan los laterales y los niños ocupan el centro, a lo mejor luego cuando llegan a su casa se plantean si es necesario un cambio, porque también se dan cuenta de que la niña se sienta en la esquinita del sofá y el hermano se tumba en el espacio grande. O sea que muchas veces no es que no queramos, es que lo hemos dicho varias veces, lo que no se ve no existe, y muchas veces esa falta de participación, ese dejo a mi niño en el colegio porque el cole cierra a las 4 de la tarde y yo llego a mi casa a las 7, con lo cual no veo el colegio, y son medidas que solamente toman los profesores. Entender que la educación no acaba con las tizas o no acaba con las pantallas de ordenador podría ser otra medida. Cuando en Ganar Fuenlabrada se dice que se va a favorecer, que se van a mantener y se van a impulsar los bancos de libros de texto, pero nos cuestionamos el uso de libros de texto y apostamos por software libre y por herramientas y por libros de texto digitales que crean profes concienciados, esos profes concienciados hace 3 veranos se ponen a hacer los apuntes de Marea Verde, que son gratuitos, que están en abierto en la red. No hay ni un solo texto machista, no hay ni un solo texto discriminatorio, no solamente para la mujer, y esos materiales se pueden utilizar, y nosotros llevamos la medida no solo de usarlos, sino además desde favorecer desde el ayuntamiento con subvenciones o incluso con publicidad, porque a veces es tan fácil como eso, el que esas prácticas nuevas se den a conocer entre la gente. Cuando hablamos de aprendizaje cooperativo nos referimos a eso, a que no es tú estás acostumbrado a hablar más alto, por lo tanto tú eres el delegado, sino a que hoy en esta clase tú vas a ser el responsable de vocabulario, porque tu compañera es la responsable de los verbos y mañana esto se cambia. Entonces claro que se puede hacer un mundo, o sea, es que se puede hacer el mundo desde una clase. Pero claro también que el mundo no acaba en la clase, y claro que no se necesita solo a profesores concienciados, a profesoras concienciadas, se necesita concienciarnos entre todos. Y igual que yo empezaba diciendo, hay muchas veces que los padres o las familias no ven estas situaciones porque no las asumen, porque si yo solamente tengo una hija, pues yo pienso que mi hija está bien y no sé qué, y nunca me he fijado en eso, en qué espacio utiliza ya en el patio.
muchas veces las profes no sabemos qué pasa detrás, qué situaciones hay en esas casas donde se siguen perpetuando roles. Entonces, por eso es tan importante cuando se habla de coles abiertos, de espacios abiertos, de coles como punto de encuentro, en definitiva, el que eso se lleve a cabo y se impulse desde las instituciones, que no se cierren los coles por la tarde. Y que cuando se menciona en el programa también la educación no formal, vale ya de dar charlas yo hablo de institutos porque es lo que conozco, ¿no? Pero en los institutos, contándonos toda la semana de la mujer, las mujeres somos súper importantes, pero el resto de curso la mujer no existe y no se impulsa el que haya mujeres reconocidas en distintos ámbitos, que las hay, y no se impulsa cuando en bachillerato llegas y las matrículas de 10, 8 son a mujeres, y esas mujeres es como, ay, fíjate lo buena que es. No, lo buena que es no, esa tía es una campeona que se ha llevado pegando todo este curso un trabajo de la leche y sin embargo no se la reconoce porque la graduación es ahora en mayo y el Día de la Mujer fue el 8 de marzo. Entonces todo este tipo de cosas yo creo que son símbolos, pero es que el hombre es un animal simbólico, el ser humano es un animal simbólico y nos movemos todo el rato en ese universo y o lo poblamos nosotros y nosotras con este tipo de medidas que parecen insignificantes, que muchas veces de verdad no cuestan un duro y que son necesarias, o nos lo pueblan, y cuando nos lo pueblan nos hacen invisibles, y si somos invisibles jamás, jamás, jamás vamos a participar de verdad en la democracia. Bueno, pues ya se puede añadir poco porque con todas las cosas que ha dicho, pero vamos, siempre hay más. También fomentar las formaciones de profesiones sin género, también, y cuando hay que orientar a los chavales porque no saben a qué dedicarse, pues hay que hacerlo de una forma igualitaria, no discriminando o pues perpetuando los roles de género, como dices, que la mayoría de las maestras infantiles pues son maestras. Pues hay otras profesiones y las profesiones no tienen por qué tener género. Con las bibliotecas también, que es también un espacio educativo, también hay que tenerlas en cuenta y dedicar un espacio a la igualdad, que las bibliotecas y las actividades que se hacen culturales tengan un espacio para la igualdad. Fomentar las expresiones artísticas de las mujeres, sobre todo locales, que tenemos muchas, y a la hora de hacer exposiciones, pues normalmente vemos exposiciones de hombres, pues también hay que fomentarlas. Y cuando se llevan los chavales de excursión a ver exposiciones, pues que vean que las mujeres también son artistas, que también están en los escenarios y que también que estamos en todos los ámbitos. Al final se trata de lo mismo, de ser referentes, crear referentes en todos los ámbitos. ¿Más? Seguro que tenemos muchas más en el programa, ¿eh? En primer lugar, quiero deciros que estoy con vosotras, ¿vale? Aparte del maltrato, hay maltrato psicológico también. Y yo estuve con una chica, he estado muy enamorado con ella y psicológicamente me ha maltratado, me ha insultado y todo. Yo me he callado, porque es que no... Vamos, soy incapaz de coger y pegarle a una mujer de primera. Prefiero ir a dar una vuelta y darme unos cabezazos contra una pared y volver y hablar las cosas. Entonces, eso también se debería mirar. Digo yo. Porque... Y también habrá mujeres que peguen. Más difícil, porque es más difícil, pero psicológicamente la mujer a lo mejor... Y eso no se mira tanto, ¿sabes? Y hay que mirarlo también. Porque nosotros también sufrimos. También somos sensibles, algunos, otros no. Y en ese aspecto sí. Vale, a ver, al respecto de esto varias cosas. Primero, es cierto que hay violencia por parte de mujeres a hombres ahora. Que esa violencia es un 1% contra un 99%. Y por eso estamos aquí. No exagero. Y antes, cuando yo he empezado mi primera intervención y decía, es que a nosotras nos violan y nos maltratan desde que nos despertamos. Será lo mejor que vais tanta... Compa, ahora te paso el micro para que debatamos, ¿vale? ¿Ves?
esto es una cuestión de agresión. A estas cosas me refería antes. Si yo estoy hablando, estoy siendo respetuosa, ¿por qué se alza la voz? ¿Vale? A estas cosas me refería. Nosotras nos levantamos y vamos a un trabajo en el que nos pagan peor, llegamos a casa, cambiamos los pañales al niño, hacemos la comida, limpiamos, bla, bla, bla. Jo, pues esto no me gusta de comida, venga cariño que te hago otra cosa. Esto es así en muchísimos casos, de verdad, ¿eh? Alucinaríais si entrarais a casa de la gente. Vale, después de esto, recoge a los niños del cole, llévales a la actividad X. A todo esto seguimos recordando que si vamos por la calle y vamos en minifalda, ole esas piernas a qué hora abren y un largo etcétera, que de verdad a los hombres os cuesta verlo porque no lo vivís, porque estáis en el otro bando. Y aquí sí que digo que aunque haya compañeros feministas, estáis en el otro bando, porque cuando yo me quejo de que voy en el tren y viene un señor y empieza a restregarme la polla por el culo, mis compañeros me dicen que soy una exagerada. Claro, porque a ellos no se lo hacen, por eso soy una exagerada. Cuando yo digo que salgo una noche y me da miedo volver a casa, es porque contarme en cuántos casos cualquiera de los que estáis aquí os ha perseguido un grupo de tías por la calle a las 2 de la mañana. Sí, es cierto que existe violencia, pero la violencia es mínima. Y con nosotros no es solo violencia de género. O sea, es que es violencia desde todos, absolutamente todos los ámbitos. Desde nuestro niño de 2 años hasta nuestro abuelo de 70, 80 o lo que tenga. Estamos siendo vapuleadas todo el día. Por eso hacen falta este tipo de actos y por eso hace falta que nos unamos. Ahora, que no nos olvidamos de ese tipo de agresiones porque también existen. Pues claro que existen. Claro, sí, un poco en la línea de lo que decía Carmen, hablando por ejemplo de desigualdad salarial, pues en general las mujeres por igual trabajo cobramos menos. ¿Que hay algún hombre que cobra menos que una mujer? Pues seguramente lo haya, o sea que no, eso no se puede negar, pero que sea porque está infravalorado por ser hombre, pues no. Pero ya no solamente es un tema de número, o sea, no es un tema numérico, sino es un tema estructural, es decir, que la diferencia entre que una mujer maltrate a un hombre y que un hombre maltrate a una mujer es que la violencia de género supone que es por el hecho de ser mujer, o sea que hay negros que pegan a blancos, pues seguramente haya algún negro que pegue a un blanco, o sea, esas agresiones existen en nuestra sociedad, existen, ¿no? Ahora, que lo hace por el hecho de la raza, no lo creo, o no es un problema estructural, ¿no? Es decir, que el hecho de que un hombre agreda a una mujer y se haga sistemáticamente, porque son las mujeres las que mueren a manos de sus parejas o las que reciben un maltrato psicológico, no es ya un tema numérico, sino que es un tema estructural, ¿no? Que digamos se realiza por el hecho de ser mujer y por el hecho de que en nuestra sociedad todo lo femenino esté infravalorado, ¿no? Y se entienda susceptible de propiedad del hombre o se entienda susceptible de ser menospreciado, ¿no? Menospreciado en el punto literal, en los salarios, y menospreciado en todos los sentidos, ¿no? O sea, que digamos que la diferencia, y es por eso por lo que existe un Instituto de la Mujer, es por eso por lo que existe una ley integral de violencia de género, ¿no? Porque hablamos de un tema estructural, sin olvidarnos también de que existen casos de hombres maltratados, que existen blancos agredidos por negros, o de que existen otros casos, pero ya no solamente por numéricos, sino por estructural. No sé si me he explicado bien o... ¿Alguna palabra más? ¿Alguien, las compañeras, queréis cerrar vosotras? Pues yo solo voy a decir una cosa muy breve, que en Ganar Fuenlabrada no solo somos candidatas al 50%, sino que todos los candidatos están al 100% comprometidos con la igualdad de género y con la defensa de los derechos de las mujeres para que nuestra ciudad tenga esencia de igualdad, de lucha y de dignidad. Vale, yo lo siento, pero me he traído una chuleta que haré de una manera breve, ¿vale?
Tenemos un plan de emergencia social del que me parece muy importante hablar por muchísimas cosas, ¿vale? Pero no os voy a contar las medidas de ese plan, sino que os lo voy a mostrar desde mi punto de vista como feminista. Lo he resumido bastante, ¿vale? Por un lado, cuando lleguemos al ayuntamiento, porque vamos a llegar al ayuntamiento, eso vamos a asumirlo, lleguemos 1 o lleguemos 20, si llega 1 vamos a estar todas allí, ¿vale? Nos vamos a encargar de mirar las cuentas para asegurarnos de que no se hayan estado contratando empresas que hayan estado degradando a mujeres y de muchísimas otras cosas. Por una parte eso. ¿Me agarras esto? Gracias. Vale. De esa misma manera nos vamos a asegurar que las trabajadoras y trabajadores de Fuenlabrada estén en la misma condición laboral, pero tanto a la hora de estar en el trabajo como a la hora de optar a ese trabajo. Es decir, que las oposiciones por fin van a empezar a ser transparentes y no la cosa que ha sido hasta ahora de os contrato a ti, a ti, a ti y empecéis a trabajar una semana antes de que os examine, porque eso se ha dado aquí en varios casos, ¿vale? Una de las cosas que llamamos que me parece fundamental, que es el Ciudad Libre de Desahucios. Alguien me puede decir, jo, pero si Fuenlabrada en su pleno municipal ya dijo que era una ciudad libre de desahucios. Vale, pues después de declararse ciudad libre de desahucios, se ha seguido desahuciando. Y con eso es con lo que vamos a acabar. Tenemos medidas y vamos a llevarlas a cabo. Bueno, creo que el resto no lo voy a decir porque es básicamente lo que hemos estado hablando esta tarde, ¿vale? Pero sí os voy a decir dos cosas. Primero, que cuando lleguemos al ayuntamiento no nos vamos a olvidar de dónde venimos. A la mayoría de compañeras que veo hoy aquí y que veo en Ganar Fuenla, las vi en el 15M, las he visto en las mareas, las vi parando desahucios y eso no se nos va a olvidar cuando estemos arriba, porque nosotros sí que somos calle. Y quiero acabar diciendo que decimos siempre nunca más Fuenlabrada sin su gente y hoy yo añado, nunca más Fuenlabrada sin nosotras. Bueno, en primer lugar, daros las gracias para cerrar este acto, decir que bueno, pues me ha parecido muy agradable este debate y que es para mí un placer estar aquí en este momento político en el que el cambio está tan cerca, ¿no? En el que quedan muy pocos días para que Fuenlabrada sea vuestro y sea de los hombres y mujeres de Fuenlabrada. Este cambio político es imprescindible que lo construyamos entre todos y todas. Y como Ganar Fuenlabrada es un ejemplo de ello, no me cabe la menor duda de que el domingo sacará unos resultados espectaculares. Sin igualdad no hay democracia. Y la democracia está ya muy cerquita porque el domingo los resultados serán inmejorables. Y sin nosotras no habrá cambio. Así que, a por ello.